Buenos días. Que Dios les bendiga a todos. Que la paz del Señor esté con todito vosotros. En este hermoso día, está nublado, está lloviendo, pero para mí es hermoso porque está cayendo agua de los cielos. Y eso es más que una bendición. Porque hay tierras ahora mismo que no son fértiles por falta de agua. Pero yo vengo a darle una palabra. Vengo a darle una palabra en Ezequiel 33, 30. Y esta palabra yo la quiero dirigir en general al pueblo de Dios. Señores, miren, en la Biblia está todo. En la Biblia está todo lo que está sucediendo hoy en día. Todas las cosas que se vivieron en aquellos tiempos se están viviendo hoy en día. La gente se sorprende por las cosas que se están viviendo hoy en día. Pero en aquellos tiempos se vivieron ya. Se vivieron. No había redes sociales. Habían cosas horrendas. Habían cosas feas. Todo lo que se está viviendo en estos tiempos se vivieron ya. Lo único que hoy en día las cosas son peores. ¿Por qué? Porque hay redes sociales y a través de redes sociales se difunden muchas cosas a otros países. Por ejemplo, como hay páginas de pornografía que prácticamente hacen caer en pecado en otros países. En aquellos tiempos todo era vida real ahí mismo, todo era un circulito ahí en un pueblito. Ahora la promiscuidad se ha propagado como una enfermedad. Y prácticamente es una enfermedad porque hay gente que está atado a eso. Pero todavía yo sé que hay profetas de Dios, hay evangelistas de Dios, hay pastores que son de Dios, que están ahí tirando la buena batalla. Lo que pasa es que lo malo sale a relucir más que lo bueno, pero al final lo bueno gana la batalla, gana la guerra, y toda la gloria se la tenemos que dar a papá Dios. Digo esto porque, wow, yo leyendo aquí la palabra en Ezequiel 33, del 30 hasta el 33, y es poderoso porque así sucede. Y voy a venir a hablar en lo que tiene que ver con las profecías. Hay gente que, hay personas que saben que andan mal delante de Dios y aún así andan esperando una profecía a su favor. Dios es claro en su palabra. Si usted anda en justicia, si usted es justo, usted todo le obrará para bien, porque Dios no abandona a sus hijos. Por eso usted sabe que usted anda mal, primero arrepiéntase, conviértase a Cristo, y después usted pide al Señor por sus necesidades, y créame que Dios le va a suplir. Pero tenemos que andar en justicia, y no le estoy hablando como un santo, porque yo soy un pecador más. Yo me convierto y me arrepiento a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque esta carne pecaminosa, ya la costumbre de uno hacer tantas cosas en el mundo, es lo que hace que uno cometa pecado, y la gente entiende que un pecado es más malo que otro. Todos son iguales. Todos son iguales. Desde la mentira hasta la fornicación, todos son iguales. No hay que un grado más ni un grado menos, todos. Porque Israel cometió todo tipo de pecado, y todo ese tipo de pecado que cometió era abominación a Jehová. Era fornicación y adulterio a Jehová. Porque la fornicación no es nada más echarse con una persona. No es nada más eso. Una fornicación es tú serle infiel a Dios, adorar a otros dioses, ser avaricioso. ¿Por qué? Porque tú estás adorando cosas vanas que no son de Dios. Y todo lo que tú le rinde homenaje es fornicación y adulterio a Jehová. Y lo dice la palabra. Entonces, a veces también los profetas, denle una palabra, sin tener que dar nombre, tienen que entrar, decirle la palabra a la persona de que se arrepientan para que su tierra sea sana, se arrepientan y se conviertan a Dios para que vean la mano de Dios obrar. Porque si no le hablamos, si nadie nos habla del arrepentimiento, vamos a seguir pecando como uno andaba en el mundo.
que uno cometía pecado tras pecado, pecado tras pecado, entraba en idolatría, en brujería, en fornicación, adulterio, mentiras, en embriaguez, todo ese tipo de cosas. Uno andaba en el mundo haciendo todo ese tipo de cosas. Y hay personas que están atados a eso todavía, a la mentira, que tienen que mentir para sentirse bien. Y solamente una mentirita piadosa, una mentirita así, es igual que una mentira del tamaño del mundo. Y todo eso Dios lo mira. Y si miran que hay personas que cuando predican la palabra de Dios, cuando predican esa palabra, hay gente que se mofa, porque siempre están esperando que le digan algo bueno. Yo, en lo personal, yo no puedo esperar que a mí un predicador me diga algo bueno cuando yo sé que yo estoy haciendo algo mal. El predicador que venga y diga, mira, así dice Jehová, que me diga al oído, mira, dice Jehová que te arrepientes, que yo tengo que arrepentirme. Porque si él me lo está diciendo es porque Dios se lo puso en el corazón y yo sé muy adentro de mí que estoy haciendo la cosa mal. Entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros. Si hay una palabra que tú sabes que te llegó de toda la que está diciendo un predicador, aparte de que Dios te va a prosperar, porque eso es lo que a mucha gente le gusta que le digan. Tú tienes que arrepentirte porque, que vuelvo y te digo, a veces hay una profecía, Dios te manda una profecía, pero esa profecía va con algo de que tiene que ver con el arrepentimiento, para que Dios se arrepienta y sane tu tierra, prácticamente te sane a ti. Tú tienes que arrepentirte, arrepiéntete y verás la mano de Dios obrar, porque si uno vive en esos delitos y pecados, llévate de mí, que esa profecía nunca se va a cumplir. Esa profecía de que Dios te va a prosperar tú, por tu propia cuenta, pero Dios va a estar lejos de ahí. Te va a prosperar tú por tus esfuerzos que tú vas a hacer y Dios va a estar lejos de ahí. ¿Por qué? Porque tú andas en desobediencia. Pero si tú andas en obediencia y andas en justicia, llévate de mí, que Dios te va a prosperar. Y no es prosperar de que en riqueza. Dios te va a prosperar con un trabajo, te va a ir bien en un trabajo y todo lo que tú hagas te va a ir bien. Porque la gente entiende que Dios te va a prosperar y riqueza. El dinero pervierte al ser humano. Y si no creen, miren las redes sociales, cuántos predicadores andan por ahí que tienen que andar en vanidad y ellos saben de la palabra y no se dan de cuenta que andar en vanidad eso te mantiene tu corazón lejos de Dios. Porque Dios no nos ha llamado a nosotros nada más a hacernos ricos, a acumular dinero. ¿Para qué tú vas a acumular dinero si hay personas que por ahí que andan con hambre y no tienen con qué pagar su casa y quizá tú no te has tocado el corazón para tú dar de eso? Puede que sí, puede que no. Quizás esté hablando mal, pero yo retiro lo dicho si estoy hablando mal, pero así es que tiene que ser. Si usted tiene, dé de lo poco que tiene. Si usted recibe una bendición, dé esa bendición. Porque si Dios te bendijo, si Dios te dio por gracia, pues tú por gracia tienes que dar. Si tú recibiste por gracia tú tienes que dar. No se lleven nada más de acumular y acumular y acumular. Dios te va a prosperar en todo. ¿En qué? En un buen trabajo, en que no falte el pan a tu casa y todo eso. No nada más en acumular dinero. Porque tú vas a acumular dinero y tú prácticamente vas a tener el dinero como un santo. Y hay muchas personas que se van a burlar del buen predicador, del buen profeta de Dios. Y llévense de mí. Se van a burlar a tal manera que, oiga, lean Ezequiel 33 del 30 al 33. Porque así le dice Dios a Ezequiel, que se burlan de él porque él anda profetizando cosas que Dios lo mandó a él a decir. Cosas que Dios lo mandó a él a decir. Amén. Dios le bendiga y le dejo esa tarea. Ezequiel 33 del 30 al 33. Léalo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Que la paz de Dios quede con todos vosotros.